Tenemos un listado de la tabla que podemos extraer. Vamos el element output, frame output, element forces frame, podemos seleccionar caso de la carga, por ejemplo, combinación, ok y ok. Ahí hace un listado de valores de corte y el momento con la distancia, y ahí tenemos el tramo y podemos exportar esos datos para Excel para hacer los diseños. En display, show table, en elements output, frame output, y seleccionamos element forces. Y en locate seleccionamos caso de la carga para ver los resultados. Podemos ver la combinación, carga variable, etc. Y ok. Si carga axial es 0 porque no tenemos el corte, el eje 3 es 0, torsión 0, el momento 2,2 es 0 y tenemos el momento 3,3 y el corte 2,2. Estos datos que necesitaremos para exportar el Excel y luego hacer un diseño. Y en frame text tenemos el nombre de tramos y en section tenemos la distancia. Entonces, si hacemos clic, ¿cierto?, en la viga, seleccionaremos y luego clic derecho, nos va a mostrar diagramas de la carga que aplicamos y podemos seleccionar caso, por ejemplo, carga variable, y es constante a lo largo de la viga. Y tenemos diagramas de corte, diagramas de momento y de fricción en la viga. Y al moverlo tenemos la distancia y el valor. Entonces, si luego en otro curso tienen que calcular a mano, ¿cierto?, a una distancia de una viga, pueden simular y verificar su resultado. Que, por ejemplo, en distancia 2,3, ¿cuánto es el valor del momento?
¿sí? Podemos cambiar por otros casos de carga, por ejemplo el CP, el corte, el momento y la deflexión de la viga. No aparece la palabra. Ya. Ahora vamos a modelar una losa.
tenemos que seleccionar la viga, hacer clic derecho y podemos seleccionar casos de carga y evitar el corte del momento. Los valores respecto con la distancia. Ya. Vamos a modelar losas de hormigón con columnas y vigas de hormigón. Tenemos la losa 5 por 3 metros, vamos a aplicar una carga de 1.1 tonelada, columna 40 por 40 y la viga 50 por 40. Vamos a modelar dos tipos de losa. Son 3 simulaciones. Primer losa es con shelting. Segundo y tercero son membranas. Y vamos a aplicar carga en una dirección, carga en dos direcciones. Con el mismo valor de la carga. ¿Ya? Y ahí nace el trabajo 3, ¿ya? Así que pueden leer en su el que mande, ¿cómo? El que mande pueden leer parte de la losa donde corresponde a membrana y el shelting. ¿Toma foto? Ya, ahora tenemos que seleccionar primero la carga. Entonces vamos a cambiar por tonelada al metro. Y en grid only, ¿cuántos ejes vamos a definir? Vamos a poner 1 por 8. Entonces, unidad es tonelada metro. Grid only. En dirección X, ¿cuántos ejes tenemos que definir? Y en eje Y, en eje Z, distancia en eje X, 5. Distancia en eje Y, 3. ¿cuánto es? No sé. ¿Y cuánto? 3. 3. 3.2. ¿Cuál? La altura es 3.1. ¿Cuánto es? 3.2.
y en dirección Z 3 metros. En primer clase dibujamos, ¿cierto? Después asignamos las secciones, ¿o no? ¿Cómo hicimos en primer clase? Primero dibujamos, ¿cierto? Y después asignamos a la línea qué sección tiene, ¿o no? Okay. Y hoy día vamos a hacer otro. Parece que iban al revés y iban al Z, porque el Z de altura era 3.2. Ahora sí. Gracias. Ahí voy a cancelar. En la pantalla tengo que hacer clic derecho, Edit Script Data. Modificar. Y ahí tengo que dejar el eje y 3 metros. Tengo que conocer los ejes que están en SAP. Ahora, después de modificar, ok, ¿modificaron? Entonces, eje vertical es Z. Ya, define material. Podemos modificar el 4000 PSI o agregar. Vamos a modificar. Entonces vamos a decir que es F250 y vamos a modificar la masa, vamos a dejar 2.4 toneladas y el módulo de elasticidad, ¿cuánto era? Módulo anterior calculamos con F. Vamos a cambiar entonces la unidad. Vamos a dejar kilogramo centímetro para no hacer un cambio en la unidad de valor. Vamos a cambiar directamente acá, kilogramo centímetro. Y ahora vamos a ingresar el valor de módulo de elasticidad, era 23, 87, 52, ¿cierto? Vamos a redondear uno y algo. ¿Cuánto era? 23, 87, 52 kilogramos centímetro. Cambiamos la unidad. Ese es parcialmente, solamente dentro de esa ventana. Y ahí si fijan, ahí abajo tenemos tonelada metro.
Y F'C vamos a dejar 250 y compressive strain también 250. Ahora, ok. Y ok. Ahora define section properties frame section. Vamos a agregar el frame section property type. Vamos a seleccionar hormigón y sección rectangular. Vamos a definir columna que es 40 por 40. Por favor, acuérdense que siempre desde ahora definen un nombre que no van a olvidar. Entonces intenta escribir en esa forma C de columna y el tamaño, porque en un edificio van a tener varios tamaños de la columna. En este caso nosotros porque vamos a analizar solamente, no vamos a diseñar. Entonces, más probable que día mañana, cuando están trabajando en una empresa o en su empresa, tienen que definir varias secciones. Porque después de analizar, si es necesario cambiar la sección, está definido todo. Hay que hacer solamente un cambio. Depth, corto, T3, 04, width, 04. Y estos puntitos rojos representan armaduras. Entonces, si tenemos, ahí tenemos que seleccionar el tipo de hormigón que definimos. O si no está definido, desde ahí podemos también definir. Entonces, si saltan paso de define material, ahí también se puede definir material de hormigón. En esa ventana, ahí tenemos para definir reverse material. ¿Cómo se dice? ¿Cómo no? Estribo, ¿cierto? Ese es para estribo. Ahí tengo mi ferradura longitudinal de la columna, ¿cierto? Ese es para el fierro que sostiene estas ferradura vertical.
No, ahí podemos definir el tipo. Entonces vamos a ignorar ese, vamos a dejar como defecto. Ahí design type es columna, vamos a dejar como columna, y ahí es sección de la columna, es rectangular o circular. Y es cover por confinement bars. ¿Qué significa este? ¿Qué significa esa opción? Voy a dibujar. Esta es mi columna. De ahí tengo el dibujo. ¿Qué significa esa opción? Distancia entre el trigo y el borde de la columna. Perfecto. Esto es la distancia. Si esa es mi ferradura, ¿cierto? Y aquí está la columna. Esa distancia del borde, no del centro, del borde, el espacio libre. ¿Ya? Tenemos en 4 centímetros. Y otras opciones son números en los ejes, números de las barras verticales. Y ese no cuenta en el centro. ¿Ya? 3, 3. Entonces hay uno que está en común. No es que 3 por 3 son 9. En realidad son, ¿cuántas barras? Tengo 3. Y ahí vamos a dejar todo eso por defecto, ¿ya? Y ahí tenemos número de barra, que es 9. Sí, igual. Por ejemplo, a ver, ahí tenemos 16, 20. Ok. En Chile, ¿qué número de barra hay? Vamos a empezar desde el 16, porque el 8, 6 no vamos a aplicar acá, porque los 6 son lisos, 8 también es liso. Entonces, los lisos no podemos utilizar. Porque no hay adherencia entre esto, de como he hecho aceite y mitero, quiero agarrar. No puedo. Perfecto, hasta ahí. En T no hay 18, ¿cierto? Aparece el 16 y salta en 20. Entonces, con ese más que hay, podemos definir el diámetro que existe en Chile. Y además, no sé en norma chilena cuál es la relación entre área de estas ferraduras, que son 8, respecto a la sección de la columna. ¿Ya? Hay una relación. Por ejemplo, en Irán
Si me acuerdo bien era 3%. Entonces yo tengo que calcular 3% de esa sección, qué área me da, ¿cierto? Y tengo que calcular área para ferradura de 16, 18, 20, 22, a ver qué cantidad tengo, ¿ya? Por ejemplo, 16 tengo que poner 20, ¿sí? El 18 me da, voy a inventar un valor, 15, y el 20 me da 7, ¿sí? Y en la norma también, no sé, ¿han leído la norma o no todavía? No, perfecto. A lo mejor en próximos años van a tener ese curso también, que habla de esa distancia, bueno, en realidad está en el centro, de esa distancia mínimo que podemos tener. Entonces no puedo tener 30 barras, por ejemplo, de 14, porque no queda espacio. ¿Por qué es importante ese espacio? Para que no se corroda. Para que el fierro no quede expuesto. No, yo estoy hablando de ese. Ese está aquí. ¿Ya? Pero entre estas barras, ¿por qué es importante la distancia? ¿Cómo? Para que haya hormigón. Para que entre hormigón. No puede ser inferior a granos que tenemos en hormigón. De grava, de arena, no puede ser inferior. Tiene una relación, por ejemplo, ustedes también, en Chile, yo creo que también tienen que diseñar el hormigón. No es que, hola, ¿me puede traer 2 camiones de hormigón? No. Tienen que diseñar, decir que necesito por esa granulometría tanto porcentaje de arena, grava y cantidades de cemento. ¿Ya? Además, en la obra hay que tomar muestras, llevarlas al laboratorio y probar, aparte de eso, pero usted diseña. Entonces, respecto a ese diseño, ese tiene que ser 2 phi. Tengo phi, por ejemplo, 2,5 milímetros, que era más grande en mi hormigón, entonces tiene que ser por lo menos 5 centímetros de distancia entre 2 barras. ¿Ya? Y además, en la norma chilena también tiene que hablar máximo ferradura que puedo tener en las conexiones. ¿Ya? A lo mejor en Chile dice que es 6% máximo armadura que usted puede tener en una sección de la columna. Pero para hacer el cálculo de estos fierros, tiene que calcular por mitad. ¿Por qué por mitad? Porque esa barra tiene un largo, ¿cierto? 6 metros, ¿sí? 12 metros, y usted tiene un edificio de 100 metros. ¿Qué va a pasar? Hay que unir esa barra con esta barra. Y en esa sección van a tener 6%. Para que igual entra hormigón en ese espacio. ¿Ya? Si habla de máximo, usted tiene que dividirlo en 2 para ese cálculo. Ya. Y vamos a dejar todo por efecto. Ok. Y materia FC 250. ¿No fue 9? Sí,
el más 9 al final. Vamos a dejar el punto pues. Add new property. De nuevo hormigón, sección rectangular. Ahí vamos a escribir viga o pin, lo que prefieres. Depth, ¿cuánto es el valor? 0.5, 0.5 y el width es 0.4. Dentro del concrete reinforcement vamos a seleccionar pin y en la viga no se aplica cantidad de barras. ¿Sí? Ahí tenemos el recubrimiento de hormigón en la barra, 6 centímetros y 6 centímetros. Fíjate que en la norma chilena también es lo mismo. Y ok. Y ahí desaparece la barra. Y eso hay que hacerlo manual para hacer su cálculo. ¿Cómo sacamos eso, profe? Cuando entra en esa opción, está seleccionada la columna. Pero estamos creando sección de la viga. Entonces, al seleccionar pin, solamente nos pide recubrimiento de hormigón. Ok. Ahí tenemos las dos secciones. Y ok. Define section properties, area, sections. Vamos a definir secciones de la nota. Add new section. Entonces tenemos que modelar un shelving. Y vamos a definir espesor. Escribir espesor. Entonces, dentro de ese help que mandé, lean qué significa cada uno de ellos. Y cuando vamos a usar el shell, vamos a usar cada uno de ellos, ¿ya? Que son y cuándo vamos a utilizar. El material FC 250 y OK. Y OK. Ok, entonces en esa ventana estamos en plano XY y en 3D me está diciendo que estoy en la coordenada
Z igual a ¿cuánto? 0. Ok, vamos arriba. Estamos ahora en Z igual a 3.2. Draw frame. Estamos en ese y tenemos que dibujar ¿Cómo puso el Z de punto 2? con esa flecha. Podemos mover hacia abajo o hacia arriba. Ahí está en color celeste en 3D. Me está diciendo en qué coordenada estoy trabajando ahora. Estoy en 0, voy arriba para definir la viga. Entonces, draw frame. Como en esa posición tengo viga, el section tengo que cambiar por viga. Y vamos a empezar a dibujar. Acuérdense que dibujan todo en un sentido para que no se cambie el nodo y fuera. Voy a empezar para la viga desde izquierda a derecha y para otro desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Ahora podemos cambiar la vista. XZ, voy a cambiar. Ahí. Y ahora puedo cambiar por la columna y empezar a dibujar la columna. Para la columna voy de abajo hacia arriba. Voy a cambiar eje para dibujar los faltantes columnas. Y voy a cerrar. ¿Dibujaron? Darwin, ¿dibujaste? ¿Sí? ¿Listo? ¿Todos? Ya, podemos cambiar plano XY. Y vamos en Z igual a 0. Puedo seleccionar toda base de la columna para asignar condición de borde, todo junto. Y ahí tengo listo condición de borde. Que está encontrado. ¿Qué hizo por Seleccionamos y en Assign, Join, Restraint aplicamos el condición de borde empotrado. Acá arriba lo definieron así como lineal nomás.
¿Sí? ¿Cómo por eso? Aprieta. Pero, espérate, aprieta el cable. Aprieta. Aprieta por el delete. ¿Y qué? El favorable. A ver si lo meto. Debería dejarte borrando así. ¿Tienes tab cerrado? Que se me... no la había guardado. Como no lo comí nunca, no se me guardó. Entonces estaba viendo acá como no, pero sí, yo... Ya, ahora tenemos que dibujar la losa. ¿Dónde la pegó esto? Todos los puntos de abajo. Tenemos varias opciones. Quick Draw, tengo que hacer como una ventana para que aplica. Y tenemos Draw Poly, y vamos a seleccionar los 4 puntos. ¿Sí? ¿Pero poligaría o no? ¿Cómo? ¿Cómo llegó a esa parte? Estoy en esa coordenada, ¿cierto? Puedo hacer con Quick Draw, solamente hacer una ventana como hacía en el AutoCAD para seleccionar, para aplicar. O Draw Poly, puedo dibujar. Voy a borrar esto. Draw Poly, selecciono el tipo, aplicamos la membrana. Okay. Shell tenemos que seleccionar los 4 puntos, en este caso tenemos 4 puntos para crear la losa. Termina, enter. Ahí tenemos la losa. Pero que no funcionó con el Draw Poly, más o menos. Pero tiene que hacer clic. Ahí sí. ¿Enter? ¿Sí? Todo el cambio. Y ahí también dentro de Display Options tenemos varias opciones para ver como etiquetas, secciones, F locales. Ok. Y ahora, ¿qué nos falta? ¿Cuál fue el último paso, Rafa? No, mencioné que dentro de Set Display Option puedo seleccionar lo que queremos ver. Por ejemplo, de área, etiqueta, como hicimos en módulos anteriores, etiqueta de secciones de la columna, por ejemplo. En define load pattern vamos a definir una carga, vamos a decir que se llama carga. Vamos a dejar tipo other y multiplicar
verificador 0. Add new load pattern. Okay. Ahora tenemos que aplicar la carga. Vamos a seleccionar la área que queremos aplicar. Assign area load uniform shell. Y vamos a seleccionar carga, gravedad, ¿cierto? Si había otro patrón de la carga como módulo anterior, tenemos que seleccionar el patrón de la carga que queremos aplicar. Y el valor es 1.1 tonelada y ok. Así que automáticamente aplica en dirección Z signo negativo. Ok, tenemos secciones aplicadas, tenemos condición de borde, la carga, entonces nos falta analizar. Profe, ¿cuál fue el último paso? ¿El del área uniforme? O sea, la carga en el Assign area load. ¿Salió uniform shell para aplicar la carga. ¿Sí? Y dentro de ese tenemos que seleccionar patrón de la carga y aplicar el valor y OK. Pero antes hay que seleccionar la área para aplicar. ¿Sí? Perfecto. No hay que preguntarle nada más. Entonces, analizar, set análisis está en 3D. Entonces está bien. Análisis, run análisis. No vamos a correr modal ni T. ¿Qué plano? ¿Cómo? ¿Qué plano? En 3D. Entonces hay que activar todo desplazamiento y rotación. Entonces vamos a desactivar estos dos casos y solamente la carga que aplicamos. Run now. Nos pide guardar. Save.
Ok. Ese ¿cómo? Primera me estaba haciendo.